ajonjolí de todos los moles. Entramos a la ajonjolí de todos los moles. Hay algunas y algunos que por ahí reciclan el discurso de que vamos a ser como Venezuela. Hasta hay memes al respecto. Bueno, pues hay algunos que creen, y esto sin desmeritar a ningún país, sino que es desde una visión clasista. Sin embargo, el día de hoy se muestra una gráfica del INEGI donde se ve la disminución histórica de la pobreza laboral desde el 2005, desde que se tiene registro. Es un dato histórico y es importante aclarar que mucho tiene que ver con el aumento al salario mínimo. Esta mentira que por muchos años tuvieron, donde decían que subir el salario iba a subir la inflación, pero en realidad lo que hacían era mantener sueldos de hambre porque era la carta de negociación con la inversión extranjera. A mayor salario, hemos visto que ha existido mayor inversión extranjera. En realidad, siempre nos estuvieron mintiendo, Miguel, a costa de quedarse pues con el recurso que producía la fuerza laboral en nuestro país, que es bastante. Y por otro lado, los programas sociales que sin duda alguna sostuvieron tanto la pandemia como sigue teniendo resultados el día de hoy. Y no solamente esto, sino también la importancia de que los salarios sean mejor remunerados y más dignos. Bien lo mencionas, algo muy clave. A mayor salario, mayor inversión extranjera y me atrevo a decir mayor competitividad para México. México tiene grandes ventajas frente a otros países en el mundo por una situación geográfica, también por una cercanía con Estados Unidos, también por la calidad del trabajo de las y los mexicanos en la industria, en los diversos procesos de producción, pero también, Arlene, a mayor salario, mayor bienestar en la población. Tan solo durante el gobierno del expresidente Andrés Manuel López Obrador, con el aumento al salario mínimo, con la implementación de programas del bienestar que le dan recursos a los que menos tienen, que apoyan a los que menos tienen y se vuelve más dinámico el mercado interno, pues bueno, 8.8 millones de personas superaron las carencias económicas y alimentarias, es decir, superaron la pobreza. Y también se redujo la desigualdad en México, algo que no se había visto en décadas del periodo neoliberal en nuestro país, que con el modelo neoliberal lo único que fue una fábrica de pobres. Hoy la presidenta explicó esta gráfica del INEGI que muestra la disminución de la pobreza laboral. Y el INEGI saca este indicador de la disminución de la tasa de pobreza laboral. Es decir, de aquellos que tienen ingresos, medido a través de indicadores del INEGI, cuántos se disminuye a partir del ingreso. Y está disminuido, está en el nivel más bajo desde el momento en que se mide, 2005, está en 33.9, es el último indicador. Y esto va a seguir bajando, porque es la política de la Cuarta Transformación. En el pasado se presumía que la única competitividad que tenía México para ofrecer al mundo era la mano de obra barata. ¿Qué pasó durante los 6 años del presidente López Obrador? Aumentó el salario y no aumentó la inflación. Aumentó el salario y aumentó la inversión extranjera directa. ¿Qué ha pasado en este periodo? A pesar de las dificultades de los temas arancelarios que ha puesto Estados Unidos, en el primer trimestre aumentó la inversión extranjera directa en nuestro país y no ha aumentado la inflación más allá de un nivel razonable. Entonces, es buena la política, fortalece la economía nacional y vamos a seguir con ella, porque nuestro objetivo es disminuir pobreza, disminuir desigualdades y aumentar el bienestar del pueblo. El salario mínimo con los gobiernos de la transformación ha aumentado más de 100%. Recuerdo que durante los gobiernos, por ejemplo, de Enrique Peña Nieto, de Felipe Calderón, de Vicente Fox, año con año decían el salario mínimo aumentó 0.05 centavos, aumentó 10 centavos. Ese era el aumento del salario mínimo en el periodo neoliberal. Esta mañana
la presidenta explicó cómo la política de los gobiernos de la transformación inició beneficiando a los trabajadores, particularmente con el aumento al salario mínimo. Y se puede ver con el poder adquisitivo. Es decir, cuando estábamos hablando de los años 40, 50 en nuestro país del siglo pasado, a la mitad del siglo XX, pues una persona con un salario mínimo podía estar bien con una familia de 4 integrantes. Durante los últimos gobiernos del periodo neoliberal, una persona con salario mínimo podría sostenerse a sí misma. Ya no estamos hablando de mamá, de hijos. Así cayó el poder adquisitivo de los trabajadores durante el periodo neoliberal. Hoy particularmente la presidenta platicó sobre cómo se empezó trabajando con el aumento al salario mínimo. Y particularmente, ahorita que estamos hablando de la reducción de la pobreza, no solamente lo dice el INEGI, también lo dicen organismos internacionales como el Banco Mundial, que reconoció que en la pasada administración se redujo la pobreza y la desigualdad en nuestro país. Así lo comentó esta mañana la presidenta. Es la política que inició con la Cuarta Transformación, de beneficio para las y los trabajadores mexicanos. Recuerden que durante todo el periodo neoliberal no subió el salario mínimo. Desde que entró el presidente López Obrador, pues subió el salario mínimo al más del doble en términos reales, es decir, incluso tomando en cuenta la inflación. Y cuando entramos, nosotros decidimos tener una política en donde el salario mínimo alcance al final de nuestro sexenio a comprar 2.5 canastas básicas. Tenemos un acuerdo para que no suba de precio, sino que se mantenga. Entonces, si aumenta el salario en términos reales y se mantiene la canasta básica, pues entonces nos va a alcanzar al final del sexenio para que un salario de una persona mínimo alcance para comprar 2.5 canastas básicas. Este año nosotros decidimos aumentar el salario mínimo en 12.5%. Si consideramos que la inflación fue de alrededor del 3% el año pasado, pues entonces es 4 veces lo que aumentamos el salario mínimo por encima de la inflación. Y esa es la política que vamos a continuar para beneficiar al pueblo de México. Eso, junto con los programas de bienestar, hizo que durante el periodo del presidente López Obrador disminuyera la pobreza en más de 9.5 millones de mexicanos y mexicanas. Y nosotros, fortaleciendo los programas sociales, ampliando los programas de bienestar, fortaleciendo nuestro sistema de salud y aumentando el salario mínimo, pues va a disminuir todavía más la pobreza.